Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de drama, sorpresas y por supuesto, el chisme más jugoso del mundo del espectáculo turco. Porque si de algo sabemos aquí, es de mantenerlos al tanto de todo lo que pasa con sus estrellas favoritas. Hoy prepárense porque la bomba que les traigo es explosiva. Como dice el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón con su química en Senkalkapm, la pareja que vivimos, sufrimos y amamos, y de la que seguimos hablando hasta el día de hoy. Porque seamos honestos, aunque ya hayan pasado algunos años desde que terminaron su relación, el fandom Kerem Hande sigue más vivo que nunca. Y es que ¿quién puede olvidar esos momentos llenos de complicidad, esas miradas que lo decían todo, esas fotos que nos hacían suspirar? Imposible. La serie terminó, sí, pero la llama de la esperanza en que algún día vuelvan a estar juntos sigue ardiendo con fuerza en el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo. Y precisamente por eso, porque sé que ustedes son tan fanáticos como yo, hoy les traigo una revelación que va a dar mucho de qué hablar. Una información que, según la fuente, es un secreto que ha estado muy bien guardado, pero que por fin sale a la luz. Hemos investigado, movido cielo y tierra para traerles la información más completa y, si me permiten la expresión, más calientita sobre este tema que nos apasiona a todos. Antes de empezar con todo este salseo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos las noticias más frescas, los chismes más calientes y, por supuesto, el mejor análisis de las series y telenovelas turcas que tanto amamos. Así que ya lo saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia de chismosos. No sean tímidos, la campanita es gratis y les asegura estar al tanto de todo el chismeco. ¡Anímense! Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué se trata este secreto que una profe ha revelado sobre Kerem y Hande? Bueno, según esta fuente, que supuestamente es una profesora de actuación que tuvo la oportunidad de trabajar con ambos actores en diferentes momentos de sus carreras, Kerem y Hande tenían una conexión mucho más profunda de lo que creíamos. Y no es solo la típica química en pantalla, esa que podemos encontrar en cualquier pareja protagónica que sepa hacer bien su trabajo. No, aquí estamos hablando de algo diferente, algo que trascendía la actuación y se colaba en la vida real. Pero ojo, no se trata solo de la química que vimos en pantalla, sino de algo que iba más allá. Según esta profesora, tanto Kerem como Hande son personas extremadamente sensibles y apasionadas, con una gran capacidad para conectar con sus emociones y transmitirlas. Y al parecer, esta cualidad fue lo que hizo que su relación fuera tan especial y quizás, también lo que la hizo tan difícil de mantener. Profundizaremos en esto más adelante, porque aquí está la clave de todo el asunto. La profesora cuenta que en sus clases, Kerem siempre se mostró como un actor muy comprometido y dedicado, dispuesto a explorar sus límites y a entregarse por completo al personaje. Tenía una energía arrolladora y una gran capacidad para improvisar, lo que lo convertía en un compañero de escena muy divertido y estimulante. Imaginen la energía que irradiaba Kerem en el set, contagiando a todos con su entusiasmo y profesionalismo. Según la profesora, era un torbellino creativo, siempre buscando nuevas formas de darle vida a sus personajes. Por otro lado, Hande, según la profesora, era una actriz más reservada e introspectiva, pero igualmente talentosa. Tenía una gran intuición y una sensibilidad muy especial, lo que le permitía conectar con los personajes de una manera muy profunda y emotiva. La profesora destaca su capacidad para transmitir emociones con la mirada, algo que sin duda, todos pudimos apreciar en Senkalkapm. Esa mirada profunda y expresiva de Hande, capaz de transmitir alegría, tristeza, amor y decepción con una sola expresión, era una de sus mayores fortalezas como actriz. Pero lo más interesante de todo, según la profesora, es que tanto Kerem como Hande tenían una forma muy particular de prepararse para sus escenas románticas. No se limitaban a leer el guión y seguir las indicaciones del director, sino que se tomaban el tiempo para hablar entre ellos, para conectar a un nivel más personal y para entender las motivaciones y los sentimientos de sus personajes. No era solo memorizar líneas y actuar. Ellos realmente se sumergían en la psique de sus personajes, construyendo una relación sólida y creíble desde la base. La profesora incluso relata que en una ocasión, presenció una conversación muy emotiva entre Kerem y Hande antes de grabar una escena particularmente difícil.
Según ella, ambos actores estaban muy nerviosos y preocupados por transmitir la emoción correcta, pero en lugar de entrar en pánico, se tomaron de la mano y se hablaron con mucha sinceridad y vulnerabilidad. Imagine la escena: dos jóvenes talentosos, a punto de enfrentarse a una escena crucial, encontrando consuelo y apoyo mutuo en un momento de vulnerabilidad. La profesora afirma que esa conversación fue clave para que ambos pudieran conectar con sus personajes y entregar una actuación memorable. Y según ella, ese tipo de conversaciones y conexiones eran algo habitual entre Kerem y Hande durante el rodaje de Esenkalkam. Era una rutina, una necesidad, una forma de alimentar la química y la autenticidad que veíamos en pantalla. Pero aquí viene la parte más jugosa del chisme. Según la profesora, esta conexión tan profunda entre Kerem y Hande no solo se limitaba al ámbito profesional, sino que también se extendía a su vida personal. Ella asegura que en varias ocasiones los vio compartiendo momentos de complicidad y afecto fuera del set de grabación. No solo durante los ensayos o las grabaciones, sino también en sus ratos libres, compartiendo risas y confidencias. La profesora no entra en detalle sobre qué tipo de momentos eran esos, pero sí insinúa que eran algo más que simple amistad. Ella dice que se notaba que había una química muy especial entre ellos, una atracción que iba más allá de lo puramente profesional. Esos pequeños gestos, esas miradas furtivas, esas sonrisas cómplices, todo indicaba que había algo más que amistad entre ellos. Y eso, mis chismosos, es lo que nos encanta. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según la profesora, esta conexión tan intensa entre Kerem y Hande fue tanto una bendición como una maldición. Por un lado, fue lo que hizo que su química en pantalla fuera tan creíble y que su relación fuera tan apasionante para los espectadores. No hay duda de que su conexión fue clave para el éxito de la serie, atrapando a millones de espectadores alrededor del mundo. Pero por otro lado, también fue lo que hizo que su relación fuera tan difícil de mantener fuera de la pantalla. La presión mediática, la exposición constante y las expectativas del público fueron factores que jugaron en contra de su relación. La profesora explica que al ser dos personas tan sensibles y apasionadas, tanto Kerem como Hande tenían una forma muy intensa de vivir sus emociones. Y al estar tan conectados el uno con el otro, sus emociones se amplificaban y se volvían aún más intensas. Imaginen la montaña rusa emocional que debieron vivir, con momentos de felicidad absoluta y momentos de profunda tristeza. Esto, según la profesora, pudo haber sido uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Ella cree que la presión mediática, las expectativas del público y la intensidad de sus propias emociones pudieron haber sido demasiado para ellos. El peso de la fama, la crítica constante y la dificultad de mantener una vida privada normal debieron ser factores determinantes en su decisión de separarse. La profesora también insinúa que, quizás, ambos actores eran demasiado jóvenes e inmaduros para manejar una relación tan intensa. Ella dice que a veces el amor no es suficiente y que se necesitan otras cosas, como madurez emocional, estabilidad y capacidad para comunicarse y resolver conflictos. La juventud y la inexperiencia pueden ser obstáculos difíciles de superar, incluso cuando el amor es verdadero. Profundizando en este punto, es importante recordar que Kerem y Hande se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana gracias al éxito de Esenkalkam. Esto significó una avalancha de atención mediática, contratos publicitarios y compromisos profesionales que los mantuvieron constantemente bajo presión. Manejar una relación sentimental en medio de este torbellino no es tarea fácil para nadie, y menos para dos jóvenes que estaban aprendiendo a lidiar con la fama. Además, la profesora sugiere que las personalidades de Kerem y Hande, aunque complementarias en muchos aspectos, también podían ser fuente de conflicto. La energía extrovertida y la impulsividad de Kerem podrían haber chocado en ocasiones con la naturaleza más reservada e introspectiva de Hande. La comunicación y la comprensión mutua son fundamentales en cualquier relación, pero especialmente en una relación tan expuesta y mediática como la de ellos. En resumen, según esta profesora, el secreto que Kerem y Hande guardaban era una conexión mucho más profunda de lo que creíamos, una conexión que fue tanto una bendición como una maldición. Una conexión que los unió y los separó, y que, sin duda, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de todos sus fans. Una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la magia de la conexión y que, a pesar de su final, seguirá viviendo en nuestros corazones. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta bomba que les he traído. Recuerden que esta información es solo un rumor,
una especulación basada en el testimonio de una supuesta profesora que trabajó con ambos actores. No podemos confirmar si es verdad o no, pero sí podemos decir que es una teoría muy interesante que da mucho que pensar. Al final, lo importante es recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Creen que Kerem y Ande tenían una conexión más profunda de lo que veíamos? ¿Creen que su relación pudo haber sido demasiado intensa para ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. No se corten, quiero saber todo lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles más vídeos como este. Su like es el combustible que alimenta este canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más sorpresas. Adiós. Y recuerden, el chisme no descansa. Hasta la próxima, mis queridos chismosos.